Muchísimas gracias por la invitación y por la ocasión que supone poder oír voces que muchas veces no tengo ocasión de oír. El texto que voy a leer es el que tienen distribuido, más o menos, así que se podrá seguir fácilmente. Parto de algunas claves eclesiológicas que han sido ya desarrolladas en las ponencias anteriores, pero que me parecen importantes a la hora de plantear la cuestión de sinodalidad y carismas. Algunas claves a la hora de acercarnos al misterio de la Iglesia, pueblo de Dios en camino, ¿no? En este sentido, yo creo que es también significativo leer junto a los capítulos 1 y 2 del Lumen Gentium el capítulo 7, porque además son los tres números en los que se utiliza la categoría de sacramento para hablar de la Iglesia, en el número 1, en el número 9 y en el número 48, es decir, los tres primeros números de estos tres capítulos. Yo creo que a la pregunta ¿quién es la Iglesia? Se responde con la lectura conjunta fundamentalmente del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 7, que tiene toda la dimensión de camino de peregrinación hacia la vida eterna, mientras que los capítulos 3 y 4, 5 y 6 describen el acontecer de este pueblo de Dios en camino hacia la vida eterna. Simplemente describo estas categorías porque, como decía, ya han sido objeto de atención en el seminario. En primer lugar, cabe mencionar la importancia del horizonte histórico salvífico, en el que es posible pensar tanto el camino del pueblo de Dios como la distribución de carismas en la Iglesia. Los carismas son, efectivamente, gracias concedidas a la Iglesia para que pueda recorrer el camino que conduce desde la ascensión hasta la parusía, viviendo según su identidad y misión de sacramento universal de salvación. La clave misionera para entender los carismas en la Iglesia es esencial. Como segunda clave, el profesor Planellas lo había desarrollado muy bien, podemos señalar que se trata de un camino que identifica como protagonista al Espíritu del resucitado, asumiendo de este modo la renovación neumatológica de la eclesiología según la enseñanza del Vaticano II, y al mismo tiempo identifica la comunión de los fieles cristianos como coagonistas, por utilizar este bello neologismo. Aquí el protagonista es el Espíritu, nosotros somos coagonistas, que no es lo mismo. A este respecto es importante mantener la conciencia del carácter asimétrico de la relación gracia-libertad. La libertad está dentro del acontecimiento de la gracia. Los fieles somos llamados a cooperar, a secundar, a asentir a la obra que el Espíritu realiza entre nosotros. Benedicto XVI lo expresó muy bellamente, precisamente en una asamblea del Sínodo en el 2012. Cito: Pentecostés es la condición del nacimiento de la Iglesia. Solo porque Dios había actuado antes, los apóstoles pueden obrar con Él y con su presencia y hacer presente lo que Él hace. Solo el preceder de Dios hace posible nuestro caminar, nuestro cooperar, que es siempre un cooperar, no una pura decisión nuestra. Dios siempre es el comienzo y siempre solo Él puede hacer Pentecostés, puede crear la Iglesia, puede mostrar la realidad de su estar con nosotros, y al mismo tiempo la reciprocidad. Por otra parte, este Dios, que es siempre el principio, quiere también nuestra participación, quiere que participemos con nuestra actividad, de modo que nuestras actividades sean teándricas, y aquí se ve toda la finura de Benedicto XVI, porque teándricas no significa de Dios y del hombre, sino significa hechas por Dios, pero con nuestra participación, es decir, implicando nuestro ser, nuestra actividad, que secunda, colabora, acoge la precedencia de la obra de Dios. En tercer lugar, es oportuno subrayar la importancia del horizonte misionero. El Papa Francisco ha recordado con insistencia que la reforma y la sinodalidad como camino de la Iglesia para el tercer milenio tienen como objeto la conversión pastoral de la Iglesia, es decir, esa apertura misionera radical que exige el cambio de época en el que estamos inmersos. En este mismo sentido,
Cabe destacar que los carismas son concedidos a los fieles para impulsarlos a la misión. Y esta es la razón por la que el Espíritu, que no deja de asegurar de manera indefectible esta dimensión carismática en la vida de la Iglesia, suscita unos carismas en determinados momentos históricos y otros en otras etapas, o bien suscita determinados carismas en algunas iglesias locales y otros en otras, para favorecer el dinamismo de la catolicidad propio de la Iglesia. Por último, hay que añadir una consideración que a nuestro parecer es esencial a la hora de comprender adecuadamente la cuestión de los carismas en el camino sinodal de la Iglesia. Al hablar de carismas queremos referirnos a cómo el Espíritu, y cito Lumen Gentium 4, guía a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. La relación entre los dones jerárquicos y los carismáticos ha sido descrita por los números 7 y 12 de Lumen Gentium. Están en nota los textos. Y a ella se ha referido el Magisterio Pontificio Posconciliar hablando de coesencialidad, que después retomará la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Juvenescit Ecclesia. Esta consideración nos impide identificar los carismas de nuestro título como algo meramente sectorial en la vida de la Iglesia, lo cual nos haría correr el riesgo de comprenderlos como una realidad en última instancia opcional. Por el contrario, la dimensión carismática es constitutiva de la Iglesia y de su camino, y en este sentido comprende tanto los dones jerárquicos como los dones carismáticos. Por tanto, historia, protagonismo del Espíritu, misión, según las claves de la sacramentalidad y la catolicidad, que son las claves que propone Adientes, nada más empezar, en el número 1, y el carácter constitutivo de la dimensión carismática en la coesencialidad de dones jerárquicos y carismáticos, son algunas premisas imprescindibles a la hora de pensar la sinodalidad y los carismas en la Iglesia. Estas breves consideraciones nos permiten plantear la siguiente hipótesis de reflexión, que es la que les propongo. Los carismas, tanto los dones jerárquicos, los cuales poseen una estabilidad propia, como los dones carismáticos, ordinarios y extraordinarios, constituyen la modalidad a través de la cual el Espíritu el resucitado conduce continuamente a la Iglesia, es decir, la sostiene y la relanza en su ser sacramento universal de salvación a lo largo del camino de la historia. La sinodalidad expresa en la vida y en la misión de la Iglesia este carácter coesencial de dones jerárquicos y carismáticos y ayuda a comprender que, cito la carta Juvenescit Ecclesia en el número 6, su oposición, así como su yuxtaposición, sería signo de una comprensión errónea o insuficiente de la acción del Espíritu Santo en la vida y en la misión de la Iglesia. Se trata ahora de intentar precisar cómo se desarrolla la relación carismas-sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Punto 2. El Espíritu y la esposa, la sinodalidad como escucha. A partir de las coordenadas que hemos propuesto, el primer aspecto en el que conviene detenerse, también por su carácter fundante, ha sido citado abundantemente estos días, puede ser identificado a partir de la insistencia del Papa Francisco sobre la Iglesia sinodal como Iglesia a la escucha. No se trata de una simple exhortación, sino que constituye una descripción precisa de la naturaleza de la Iglesia. Decía el Papa Francisco, una Iglesia sinodal es una Iglesia a la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender,
pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. La insistencia en la escucha permite subrayar ante todo el carácter de sujeto personal, este es el título de la cuarta sesión, sinodalidad y sujetos, de cuántos están implicados en dicha escucha. Se resalta de este modo el hecho de que hablar de sinodalidad supone reconocer una iglesia de sujetos y también a las iglesias como sujetos. La pregunta entonces es, ¿qué sujetos están implicados en esta escucha propia de una iglesia sinodal? Obviamente en el ámbito del tema sinodalidad y carismas. Ante todo, el primer sujeto es el Espíritu de la verdad, sujeto protagonista del camino eclesial. Ciertamente, el Espíritu es quien debe ser escuchado, quien solicita nuestra escucha y también el que la hace posible, abriendo y sosteniendo la libertad de los fieles. Pero también podríamos decir que el Espíritu está, en cierto modo, a la escucha del devenir de la historia de los hombres, suscitando los carismas más necesarios en cada momento para la vida y la misión de la Iglesia. Las palabras de Dios a Moisés respecto a la situación del pueblo elegido, el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos, pueden expresar también la atención con la que el Espíritu guía y sostiene a la Iglesia a través de las vicisitudes de la historia en el desarrollo de su misión, donándole las gracias necesarias para su desempeño. Yo creo que aquí hay un punto que podría ser desarrollado. La pregunta de por qué unos carismas en un momento dado y no otros responde a la guía que el Espíritu realiza a la Iglesia a través de la historia y a las necesidades que la historia saca a la luz y pone, por así decir, delante del Espíritu. En segundo lugar, la escucha nos habla del carácter de sujeto propio del pueblo de Dios, la comunión de los fieles cristianos, que ungidos por el Espíritu en virtud de la iniciación cristiana, viven a la escucha de su Señor. Este escuchar, que es más que oír, supone un sujeto activo, un sujeto que se deja encontrar e interpelar por la palabra que se le dirige, un sujeto que escucha implicando su libertad personal. Podemos identificar la posición de este sujeto con la figura de María, que en la Anunciación, por la obediencia y la fe, acogió el Verbo, llegando a ser Madre de Dios. Durante toda su existencia terrena, vivió en la escucha como peregrina de la fe. Al pie de la cruz acogió definitivamente el cumplimiento del designio de Dios, envolviendo con su amor a la misma apostolicidad. En María, por tanto, podemos contemplar el misterio de la Iglesia a la escucha, un misterio de verdadera escucha de fecundación. Esta escucha de fecundación que hemos descrito a partir del misterio de María, precisamente para iluminar la libertad propia del cristiano, que es una libertad mariana de cooperación y asentimiento a la obra de Dios que siempre precede y funda nuestra colaboración, esta escucha de fecundación acontece en la comunión de los fieles cristianos como escucha recíproca. En efecto, la Iglesia, en virtud de la iniciación cristiana, es una comunión en la que, cito Lumen Gentium 12, la totalidad de los fieles que tiene la unción del Santo no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. La escucha recíproca, por tanto, constituye una expresión emblemática del camino que brota de la iniciación cristiana. En virtud del bautismo, la confirmación y la Eucaristía es generado el hombre nuevo, siendo
concorporado con sus hermanos a Cristo. Yo me gusta mantener este neologismo, el Lumen Gentium, que se usa poco en castellano, pero que es bellísimo, porque el Lumen Gentium 31 dice concorporati, y la traducción española dice incorporados, perdiendo un matiz bellísimo, ¿no? Somos concorporados a Cristo, no ciertamente incorporados, pero el texto dice concorporados, siendo concorporado con sus hermanos a Cristo para formar parte del pueblo de Dios en camino, un pueblo de hermanos en marcha hacia la patria celeste. Fruto de la regeneración sacramental de la iniciación cristiana es la modalidad propia del camino del fiel, que no podrá ser más que un camino común, sinodal, expresión de la comunión que le constituye. Dice al respecto Eugenio Coreco, cito: el cristiano posee por ello un método nuevo de vida. Su vida es una tensión real por la implicación total de sí mismo con los otros. Es el hombre nuevo, el cual, como ya no se pertenece a sí mismo, sino a Cristo, tiende a poner en común todos los bienes espirituales y materiales, sin excluir ninguno, vive de comunión. La lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles de la Eucaristía, ¿no? Por esta razón, cito aquí a Eloy Bueno de la Fuente, la sinodalidad puede ser considerada como la dimensión operativa de la comunión. El ser iglesia, el estar juntos y actuar juntos, abre un dinamismo que lleva a buscar la forma o figura más adecuada de la iglesia y a establecer los procesos que recogen el protagonismo efectivo de todos. Fin de la cita. Por último, cabe observar que esta comunión de testimonios manifiesta en la historia la dinámica propia de la Iglesia como tradición viviente. Ayer lo citaba también el profesor Vitali, tal y como la describe la Constitución Dogmática Dei Verbum número 8, que está citada en el texto. Doy un tercer paso para ver cómo se articula esta comunión, esta escucha recíproca de carismas, de dones jerárquicos y dones carismáticos, en clave de consenso eclesial. La consideración de la coesencialidad de dones jerárquicos y dones carismáticos, como expresión de la sinodalidad de la Iglesia, puede ser ulteriormente profundizada a partir de la reflexión sobre el consenso eclesial, la cual permite superar tanto el riesgo de pensar dichos dones en oposición como el peligro de yuxtaponerlos indebidamente. Hablamos de consenso eclesial para identificar cuál es la finalidad del ponerse recíprocamente a la escucha que caracteriza la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Desde este punto de vista, la historia de la Iglesia nos enseña, más allá de la multiplicidad de formas en las que se ha manifestado y expresado la sinodalidad, que los sínodos, en esto insiste mucho Ruggeri, han sido celebrados para elaborar un consenso en la Iglesia sobre una cuestión en la que no existía todavía consenso. Se trata, por tanto, de una escucha recíproca en aras de elaborar un consenso, según la dinámica propia del camino sinodal, que ha sido descrita en términos de profecía, discernimiento y actuación o recepción, en el horizonte misionero de la Iglesia, sacramento universal de salvación. El consenso eclesial, en efecto, no será nunca una expresión interna o de autocomplacencia de la comunidad cristiana, sino el efectivo reconocimiento de la presencia del Espíritu que empuja la misión y la hace posible de un modo más adecuado en cada momento de la historia. El acuerdo, la sinfonía, es por tanto un efecto de la presencia de Cristo que actúa por medio de su Espíritu. El consenso, por tanto, tiene como objeto favorecer la profesión común de la única fe y la identificación de los caminos a emprender para comunicarla a los hombres y mujeres en el preciso contexto social y cultural en el que vive la Iglesia en cada momento histórico. El consenso eclesial encuentra en la celebración eucarística, paradigma de cualquier asamblea eclesial, su máxima expresión. En ella, en efecto, se puede percibir con claridad
el concurrir coesencial de los diferentes ministerios y carismas en la participación plena, consciente, activa y fructuosa de todo el pueblo de Dios. Cito de nuevo a Bueno de la Fuente: toda asamblea eclesial es en último término un acto litúrgico, en el que se debe expresar el consenso de la fe, la unanimidad del testimonio, en fidelidad a la voz del Espíritu, y por ello la función específica de los ministerios ordenados. Esta es la razón que permite reconocer la verdad de una advertencia de Giuseppe Angelini por cuanto respecta a la confusión eventual entre la riqueza de carismas y ministerios que deben concurrir en la generación del consenso eclesial y una cierta vulgata sobre el pluralismo en la Iglesia. Afirma el teólogo milanés: la apelación al pluralismo, tal y como de hecho se presenta, aparece como la negación de la sinodalidad, más que como su realización efectiva. El pluralismo invocado, en efecto, tiene como objeto legitimar el derecho reconocido de la diferencia, más que la búsqueda de la comunión, y de una comunión reconocida como criterio necesario para alcanzar el conocimiento de la verdad del Evangelio. Fin de la cita. Para la elaboración del consenso es necesario que la escucha recíproca se lleve a cabo como diálogo entre los testigos. Este diálogo constituye una exigencia intrínseca de la vida de comunión propia de la Iglesia y encuentra en la dinámica del Consejo una modalidad paradigmática. Sobre esto hemos hablado en estos días. Todos los fieles están llamados a colaborar en la elaboración del consenso a través de la dinámica del Consejo, y ello precisamente en virtud de su ser testigos, es decir, de su participación en el munus propheticum de Cristo, fruto de la iniciación cristiana. Se comprende entonces el carácter imprescindible de la dinámica de la consulta en la vida de la Iglesia. En este sentido es necesario superar una visión restrictiva de la función de aconsejar en la Iglesia, con la correspondiente institución del voto consultivo, que deriva de una lectura sociológica en términos de distribución de poderes y competencias, sin asumir las condiciones eclesiológicas propias del testimonio apostólico y el testimonio cristiano. En efecto, el discernimiento eclesial, cuyo sujeto último como garantía es el ministerio apostólico, no puede prescindir a la hora de elaborar el juicio de comunión que conducirá a una determinada decisión pastoral de la escucha de los fieles, los cuales, a través de su testimonio propio, participan en sentido preciso en la elaboración de dicho juicio de comunión o consenso. Para ello es imprescindible promover una renovada conciencia eclesial entre los pastores y los fieles que permita reconocer la identidad comunional del fiel cristiano y de toda la comunidad. Esto implica promover tanto una estima a priori por el testimonio de los otros, como una permanente disponibilidad a la conversión para reconocer y abrazar el testimonio más verdadero. En efecto, en caso extremo, el testimonio individual de un solo fiel podría tener la fuerza vinculante que deriva de la evidencia intrínseca de la verdad, y ello porque no es posible identificar la dinámica de la tradición simplemente con la existencia de una mayoría. En nuestro tiempo, la tarea de educar en esta profunda visión sinodal de la consulta como expresión propia de la comunión eclesial es, a nuestro parecer, una urgencia en la vida de la Iglesia. Esta dinámica del consenso eclesial, como hemos visto, permite superar visiones dialécticas que piensan dones jerárquicos y dones carismáticos en oposición, y que por esta misma razón no pueden sostener ni promover un camino sinodal para la Iglesia. Es necesario, sin embargo, afrontar el otro riesgo, que quizá de forma menos clamorosa, pero no por eso menos perjudicial, acecha a la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Personalmente, creo que hoy el riesgo mayor es el de yuxtaponer, más que el de oponer. Me parece que hay una cierta pacífica tendencia a la yuxtaposición en la vida de la Iglesia, más que a la oposición, que quizás en otras épocas ha sido más militante. Yo creo que se puede uno
cortésmente ignorar yuxtaponiendo. Y esto es muy grave, yo creo, ¿no? Nos referimos al peligro de yuxtaponer dones jerárquicos y carismáticos como si no fuese el único espíritu el que los distribuye en la única Iglesia para sostener a todos los fieles en su participación personal en la única misión. A nuestro modo de ver, el riesgo de la yuxtaposición se percibe de manera más clara en la modalidad con la que en no pocas ocasiones se piensa y se vive la relación entre Iglesia local y vida consagrada, y también entre Iglesia local y agregaciones de fieles con carácter universal. No se trata aquí de identificar responsabilidades, causas ni culpas. Es más oportuno reconocer el déficit de sinodalidad que se produce en la Iglesia cuando dichas realidades, la vida consagrada o las asociaciones, las agregaciones de carácter universal, son percibidas no como dones concedidos a toda la comunidad eclesial para el desarrollo de su vida y misión, sino como algo diferente respecto a la vida de la Iglesia en cuanto tal, corriendo el riesgo de identificar esta última con la estructura diocesana. A este respecto afirma Coda: ya no se trata solamente de reconocer, bajo la guía de los pastores, la contribución insustituible de las realidades carismáticas en la vida y en la misión de la Iglesia, consideradas una por una en su relación con la jerarquía, sino que al mismo tiempo se trata de hacer circular sus dones y de participar todos juntos, pastores, consagrados y laicos, como individuos y asociadamente, en virtud del sensus fidei y de los carismas que se les ha confiado, en el discernimiento de las sendas pastorales más adecuadas para el servicio del Evangelio. Con este fin es necesario activar una conciencia y una praxis auténtica y eficazmente sinodal, en el contexto de la cual los dones jerárquicos y los dones carismáticos, cada uno según su modalidad y papel específico, puedan expresar lo mejor posible su contribución propia y activa. Fin de la cita. A este propósito es de importancia fundamental que los pastores asuman la tarea propia que Lumen Gentium 12 describe en términos de acogida benevolente y de discernimiento sobre la autenticidad y el recto ejercicio de los dones carismáticos. En este sentido, hay que subrayar que si un don carismático es reconocido como auténtico, es decir, como un don que el Espíritu derrama sobre la Iglesia, no cabe pensar que el discernimiento por parte del ministerio ordenado puede implicar un no ejercicio de dicho don carismático. Se tratará, en cambio, de verificar el recto ejercicio, es decir, ese ejercicio en virtud del cual el don carismático colaborará a la edificación y al bien de toda la Iglesia y de su misión. Se tratará, por tanto, de acompañar y animar para que el don carismático colabore en la edificación de la comunidad cristiana en la caridad. Los carismas, por tanto, son una dimensión imprescindible de la sinodalidad de la Iglesia, que ha de ser asumida en términos de coesencialidad de dones jerárquicos y carismáticos que supere indebidas oposiciones y yuxtaposiciones. Concluyo. Atención a la historia. La sinodalidad y la consideración de la dimensión carismática en cuanto a realidades constitutivas de la vida y la misión eclesial conducen, como hemos visto, a asumir con radicalidad el peso de la historia y del camino a través de los siglos a la hora de describir y pensar la Iglesia. Así lo enseñó con decisión el Vaticano II, indicando, y cito aquí un texto de Forestier, que ha sido citado también varias veces, que afirmar que la Iglesia está en el mundo de nuestro tiempo conduce a reconocer que el cristianismo siempre interactúa con los elementos de esta condición histórica del hombre. Esta asunción de la historia nos permite concluir nuestra reflexión recogiendo una sana advertencia que nos evite, por decirlo con el poeta Eliot, la tentación utópica de soñar sistemas tan perfectos que nadie necesitará ser bueno. En efecto, las propuestas que tienen como horizonte favorecer el deseable desarrollo de una Iglesia sinodal para expresar cada vez más adecuadamente que el pueblo de Dios acontece siempre según la forma de la comunión, han de reconocer que precisamente porque la Iglesia vive en las diversas culturas del mundo, según el principio de la catolicidad,
difícilmente podrá realizar el principio sinodal de manera idéntica en todo el mundo. Se trata además de una lección que nos proporciona la historia de la Iglesia y que no debería ser desoída. La conciencia de que una Iglesia sinodal es una Iglesia a la escucha del Espíritu en la historia nos impide, por tanto, caer en la trampa de pensar que la tarea de la sinodalidad no deba ser permanentemente afrontada y llevada a cabo. Muchas gracias.